Gloria a Dios. ¿Cómo están mis hermanos en Cristo Jesús? Saludo de antemano a todos los hermanos de la ciudad de Cali, Colombia, aquí en la Iglesia Pescadores del Reino. Aprovecho también para saludar a todos sus hermanos de las diferentes redes sociales, de las cuales me ven y me escuchan. A los hermanos administradores de los grupos de WhatsApp, que Dios los bendiga. Soy el pastor Roque Celorio, Ministerio Iglesia Pescadores del Reino. Amén. Estamos aquí buscando y pescando esas almas para el reino de Dios, para el reino de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, mis hermanos, también saludo a los hermanos de YouTube, de las diferentes redes sociales, a los hermanos de Facebook, son más de 125 grupos. Que Dios los bendiga a la distancia desde aquí, desde Cali, Colombia, sector del distrito de Agua Blanca. Mis hermanos, hoy nos compete, para los que de pronto titulan las prédicas que vamos aquí en la Iglesia Pescadores del Reino, hoy Dios nos quiere hablar sobre la muerte. ¿Sobre qué nos va a hablar Dios? Sobre la muerte. Amén. Sobre la muerte. Nosotros estamos preparados para vivir, pero no nos hemos preparado para morir. Y debemos prepararnos aún para la muerte, más cuando llega, en algunas personas, llega de repente, mis queridos hermanos. Entonces Dios quiere hoy que precisamente nos enfoquemos en este tema, ya que últimamente se ven muchos actos de violencia, muertes repentinas, muertes violentas, mis queridos hermanos. Por ejemplo, aquí en Cali estamos en una ciudad que lamentablemente acaba de suceder otra masacre aquí en la ciudad de Cali, donde murieron 3 personas, otras 2 están hospitalizadas gravemente heridas, un acto de sicariato aquí en la ciudad. Pero bueno, Dios quiere que estemos preparados más como iglesia, más como hijos de Dios. Amén. Muy bien, mis hermanos, el mensaje titula en esta ocasión: nuestra vida a la hora de nuestra muerte en las manos de Dios. ¿A cuánto les quisieran tener, digámoslo, en el momento de nuestra muerte, nuestra vida que estuviera en las manos de Dios? Yo creo que a muchos. Amén. A mí me gustaría, cuando me llegue la hora de mi partida al reino celestial, estar en las manos de Dios, caer en las manos de Dios y no estar en las manos del enemigo, ni el mundo, ni el diablo. Amén. Uno de los temas, mis queridos hermanos en Cristo Jesús, a los que muy pocos, escúcheme bien, muy pocos pastores nos gusta hablar, quizás por temor al qué dirán de la gente, quizás para no angustiarnos antes de tiempo, es el tema de la muerte física o nuestra partida de este mundo. Muy pocos pastores y ministros enseñan en sus sermones y congregaciones sobre el tema de la muerte en el ser humano. Ahora, unos tal vez lo hacen o no lo enseñan por falta de conocimiento y revelación de lo que enseñan las Sagradas Escrituras. Otros quizás porque sus creencias son confusas, y otros más porque solo esperan el momento adecuado para hablar de este tema. Aunque la verdad, mis queridos hermanos en Cristo Jesús, es que nos preparamos para muchas cosas en esta vida, como por ejemplo nos preparamos psicológicamente para recibir buenas noticias, pero no nos preparamos para recibir malas noticias. Amén. Nos preparamos para traer hijos quizás a este mundo, pero no nos preparamos para enseñarles el temor de Dios, o criando bajo el temor de Dios. Y por eso es que en ocasiones vemos hijos violentos, vemos hijos rebeldes, malcriados, lamentablemente. Nos preparamos también, iglesia, para evitar la enfermedad, pero no nos preparamos para estar enfermos. ¿Quién se prepara para estar enfermos? Nadie se prepara para estar enfermo. Pero muchas veces también repentinamente viene la enfermedad y nos cobija. Nos preparamos, mis hermanos en Cristo Jesús, para adquirir un seguro médico en caso de accidente, pero no nos preparamos para prevenir dicho accidente. Nos preparamos para seguir, o más bien conseguir, una póliza de seguro, o en caso de muerte, un seguro exequial o fúnebre, pero no nos preparamos, iglesia, para la eternidad. Nos preparamos para vivir largamente en esta vida, pero no nos preparamos para entregarla cuando Dios nos llama a su presencia. Muchos no están preparados, y Dios quiere que a través de esta palabra, esta prédica, tú y yo nos podamos preparar para nuestro destino eterno. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, escúchame bien, por último, nos preparamos para la vida, pero muy pocos nos preparamos para la muerte. Muy pocas personas están preparadas para la muerte, y es por eso, escúchame bien, que Dios trae esta palabra en esta hora de reflexión, de meditación, para que cada uno evaluemos, ¿sí? Para que cada uno miremos el estado espiritual en el cual nos encontramos. Es por eso que Dios, conociendo todas esas inquietudes sobre el ser humano,
y su destino eterno, una vez parta de esta tierra, hoy nos quiere enseñar sobre nuestra vida a la hora de nuestra muerte en las manos de Dios. Veamos ahora, iglesia, después de esta introducción, ¿qué nos enseña la Biblia sobre la enfermedad, sobre la vida y sobre la muerte misma, según la historia que vamos a ver a continuación? ¿Ven? Vamos a la palabra del Señor. Vamos a prepararnos en esta hora para recibir la palabra de Dios. Evangelio según San Juan. Vamos a la palabra. Evangelio según San Juan, capítulo 11, vamos a leer desde el versículo 1 al 14. Dice la palabra del Señor y aparece un título que dice muerte de Lázaro. Amén. ¿Cómo dice el título? Muerte de Lázaro. Dice el versículo 1, pero vamos primero a orar por esta palabra. Soberano Dios, yo te bendigo en esta hora. Te doy gracias por permitirnos estar aquí como iglesia, como tus hijos, como ministerio Pescadores del Reino aquí en la ciudad de Cali, para que seas tú, Señor, abriendo el entendimiento, iluminando los corazones y los pensamientos de cada uno de mis hermanos a la distancia. Señor, bendice, Padre Celestial, te lo pido en esta hora, con tu sabiduría, con tu revelación y tu palabra, a cada uno de los fieles seguidores, no del pastor, sino de las prédicas que damos aquí en la iglesia Pescadores del Reino. Bendice, Señor, y ábreles el entendimiento para que hoy puedan comprender la verdad que les hace libres sobre el tema de la muerte. Esa es mi oración. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 1. Dice la palabra y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de la unción del Espíritu de Dios. Dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro. ¿Cómo se llamaba este hombre? Lázaro. De Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Versículo 2 dice, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. ¿Por qué dice la palabra he aquí el que amas? Porque se cree que Lázaro era amigo íntimo de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, lo mismo que Marta y María. Eran los amigos prácticamente pocos quizás que tenía nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Y dice la palabra que amaba a Jesús a Marta, y amaba a Jesús a María, y amaba a Jesús a Lázaro, a su amigo. Dice el versículo 3, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Amén. Jesús les dejó claro a los discípulos, esta enfermedad no es para muerte. Quiere decir que si esta enfermedad no era para muerte, hay enfermedades que sí son para muerte, que es lo que vamos a ver a continuación. El versículo 5, escuchen bien, y amaba a Jesús lo que les decía, a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dice la palabra, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, que significa maestro, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondiendo Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, versículo 12, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaban que hablaba del reposar del sueño. Entonces, versículo 14, Jesús les dijo claramente, ¿cómo les dijo el Señor? Claramente. ¿Cómo nos habla el Señor? Claramente, sin tapujos, con la verdad que nos hace libres. Entonces dice el versículo 14, entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Amén. Lázaro ha muerto, dijo el Señor Jesucristo. Mis queridos hermanos en Cristo Jesús, al analizar muy bien estos pasajes que relatan la enfermedad y posterior muerte de Lázaro, concluimos bíblicamente, escúchame bien, concluimos bíblicamente que existen 2 tipos de enfermedad. ¿Cuántos tipos de enfermedad existen, iglesia? 2 tipos de enfermedad. Amén. Número 1, la que es para muerte. Y número 2, la enfermedad que no es para muerte.
Una que es para muerte, otra que no es para muerte. ¿Qué dice el versículo 4? Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad, o sea, la de Lázaro, no es para muerte. ¿Pero qué pasó? Se murió. ¿Es así o no es así? Entonces Jesús nos engañó. ¿Jesús se equivocó al decir eso? No, porque él sabía que lo iba a levantar de los muertos. Por eso dijo, esta enfermedad, aunque esté muerto, vivirá, le dijo Jesús a Lázaro. Perdón, a Marta. Yo soy la resurrección, Juan 11:25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dice la palabra. Vivirá, eso le pasó a Lázaro. Estaba muerto 4 días, pero dice la palabra que Dios lo levantó. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mis hermanos, existen, como les decía, 2 tipos de enfermedades, bíblicamente hablando. Número 1, la que es para muerte, y es la que Dios permite por causa en ocasiones del pecado del ser humano. Ejemplo, hace unos años atrás tuvimos una pandemia, ahora se cree que viene otra nueva pandemia, donde se cree que murieron aproximadamente 15 millones de personas en el mundo a través del COVID-19, o más bien llamado coronavirus. Amén. Jesús también habló y profetizó claro de que habrían pestes y enfermedades y habrían hambres. Si hay pestes, si hay enfermedades y hay hambres, ¿qué significa que vaya a haber? Que va a haber muerte. Pero hay un tipo de muerte, como le decía, como Jesús dijo, un tipo de enfermedad, perdón, que no es para muerte, y hay otro tipo de enfermedad que sí es para muerte. La enfermedad que no es para muerte, ya estoy hablando de la que es para muerte, que es la que Dios permite, las pestes, las enfermedades y todo eso que vienen sobre muchas personas, también hasta personas ya de mucha edad avanzada, obviamente ya descansan de su sufrimiento y Dios permite en ocasiones que esa enfermedad sea para muerte, como hay otras enfermedades que Dios permite que no sean para muerte. Amén. Por ejemplo, la enfermedad que no es para muerte, iglesia, es la que Dios mismo levanta al enfermo, según su propósito y voluntad, la cual glorificará ¿a quién? A Jesucristo. ¿Por qué dijo Jesús eso? Esta enfermedad no es para muerte, sino para ¿qué? Para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea ¿qué? Glorificado por ella. O sea que esa enfermedad que lo llevó a la muerte a Lázaro, en última se iba a glorificar a quien diga, a Jesucristo nuestro Señor. ¿Claro hasta ahí? Ejemplo, cuando por ejemplo oramos por alguien, solo Dios sabe, iglesia, si esa persona se va a salvar. Solo Dios sabe si esa persona se va a levantar. A muchos de nosotros como pastores nos ha pasado, hemos orado por personas que en vez de recuperarse lo que hacen es que se enferman más y se mueren. Nos ha pasado, a nosotros como ministros nos ha pasado. Oramos por una persona por fe creyendo que Dios la va a levantar, pero la voluntad de Dios ¿cuál era? Que esa persona no se levantara más. Pero hay otras ocasiones que oramos por otras personas y Dios dice, lo voy a levantar y lo levanta, como me pasó a mí. Hace 25 años aproximadamente, tuve un espíritu de muerte, mis hermanos en Cristo Jesús, donde yo personalmente recogí mis pasos. ¿Qué es recoger los pasos que hablamos aquí en Colombia? Recoger los pasos no es nada más ni nada menos que uno despedirse de toda la familia o de algunas personas, o arrepentirse delante de alguna persona que uno le hizo daño, y uno tener ese desespero, así como nuestro Señor Jesucristo tenía en aquella noche fatídica en el huerto de Getsemaní, que él decía, dice la palabra, que su sudor era como grandes gotas de sangre, el desespero, el alma de él estaba triste hasta la muerte, dice. Eso es tener un espíritu de muerte. Ese espíritu de muerte, mis queridos hermanos en Cristo Jesús, yo lo tuve durante 3 días, donde yo sabía que iba a partir de esta tierra, donde no me hallaba. Y cuando vino el Espíritu Santo de Dios fue el que cambió ese corazón podrido que yo tenía por medio de una señora que la puso Dios a orar por mí. Entró ahí a mi cuarto, en mi lecho de muerte prácticamente, donde yo sabía que ya iba a entregar este espíritu, iba a entregar esta alma, que este cuerpo iba a ser, digámoslo, iba a ir a la sepultura. Y Dios tuvo misericordia y entró esa señora de repente y empezó a orar por mí. Y yo sentí que salían esos espíritus o demonios, qué sé yo, y salió ese espíritu de muerte. Y fui y recibí vida, y vida en abundancia. Ahora escúcheme bien, iglesia del Señor y Salvador Jesucristo. Si vamos a Santiago capítulo 5, del versículo 14 dice, Santiago 5:14, léale conmigo al 15. En Santiago 5:14 dice este discípulo del Señor, ¿está alguno entre vosotros enfermo? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite. El aceite es simbología, representación de lo que es la unción del Espíritu de Dios.
Por eso se cree que el aceite, especialmente el aceite de oliva, tiene muchas propiedades curativas y benéficas para nuestro cuerpo. Cuando dice la palabra, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Dice, llame a los ancianos. Está hablando que prácticamente está hablando de las personas maduras, que saben qué es orar por una persona, por un enfermo, que saben qué es entregar en las manos de Dios a esa persona, quizás ese familiar que está a puerta de la muerte. Por eso dice, llame a los ancianos de la iglesia. Está hablando y representando a los maduros espirituales o a los líderes con gran conocimiento para interceder y orar. Ahora, y dice la palabra, y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Cómo debe ser la oración? En el nombre del Señor. Como le dijo Pedro a este cojo de la puerta de la hermosura, en el nombre del Señor, levántate y anda. Amén. Como le dijo Pedro a una mujer que también estaba moribunda, le dijo, levántate, Jesucristo te sana. Amén. Ahora escúchame bien, iglesia. El versículo 15 es clave de Santiago capítulo 5. El versículo 15 dice, y la oración de fe, escuchen, y la oración de fe salvará ¿a quién? Al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Eso fue lo que el Señor hizo conmigo hace 25 años. Y por eso doy gloria, por eso le sirvo al Señor, por eso esta palabra creo que Dios me la regaló y hoy nos la regala para compartirla con todos. Ahora, ya hablamos de la enfermedad. Hablemos en esta ocasión o en este momento sobre la vida. ¿Qué es la vida? Amén. Para algunas personas el vivir o la vida es gozar y disfrutar de lo que ofrece este mundo. Eso es la vida para muchas personas. Gozar y disfrutar de lo que este mundo ofrece. Este mundo de tinieblas. Pero para Dios, iglesia, y para los que conocemos la palabra, la vida, iglesia, según la palabra de Dios, en sí misma es el breve paso del ser humano sobre esta tierra. ¿Qué es la vida? El breve paso de nosotros como seres humanos en esta tierra. Porque hoy estamos y mañana no sabemos. Por eso Jesús dijo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Yo pasaré, cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios es eterna. ¿Cuántos dicen amén? Ahora escúchenme bien. Según la palabra de Dios, como les decía, la vida en sí misma es el breve paso del ser humano sobre la tierra. Escuchen esto, ya que el hombre es un ser, escúchenme bien, no es tan solamente un ser terrenal con una leve experiencia espiritual, sino todo lo contrario. ¿Qué es el ser? No es un ser terrenal con una leve experiencia espiritual, no. Es lo contrario. El ser humano es un ser espiritual con una leve experiencia terrenal. Ese es el verdadero concepto de la vida, de lo que enseña la palabra. ¿Cómo así, pastor? Sí, sino que si andamos en esta tierra, pues vamos a ser obviamente carnales y menos espirituales. Pero nosotros somos más espirituales. Dios quiere que seamos más espirituales que carnales. Escúchame bien, iglesia. O sea que para nosotros, para Dios prácticamente, o sea que para Dios nosotros como seres humanos somos más de allá arriba que de aquí abajo. Amén. Por eso la Biblia dice en Colosenses capítulo 3. Toma apuntes y decidas, iglesia. Colosenses capítulo 3 versículo 1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Qué tenemos que buscar? Las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Cristo está sentado ¿dónde? A la diestra del Padre. El versículo 12 el Señor nos dice, a los que hemos nacido de nuevo, a los que somos cristianos, que practicamos nuestro cristianismo y nuestra fe y tratamos de dar buen testimonio delante de los demás sin hipocresía, nos dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. El problema es que la iglesia está colocando la mira, su mirada, en las cosas terrenales de este mundo, en lo que ofrece este mundo y las riquezas de este mundo, y olvidan lo espiritual. Y el Señor te dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque el diablo opera en esta tierra, en este mundo de tinieblas. Y lo que hace el diablo es distraer a muchos cristianos, por eso muchos apartan de las iglesias. Por eso muchos unos los invitan a la congregación, vengan a la iglesia, congréguense. Y no, por acá les entra y por acá les sale, iglesia. El versículo 3 dice, porque habéis muerto. ¿Habéis qué?
muerto, porque cuando nos hemos bautizado, el Espíritu Santo nos bautiza, nosotros nacemos de nuevo, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Si tú has nacido de nuevo, iglesia, pues para ti es esta palabra. Si no has nacido de nuevo, es necesario que nazcas de nuevo, como Jesús le dijo a Nicodemo, para que puedas ver el reino de Dios en tu vida. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Nuestra vida está qué? Escondida con Cristo en Dios, dice la palabra. En Job capítulo 8, hablando de la brevedad de la vida, Job capítulo 8, doy las citas para que por cuestión de tiempo y grabación, para que las apuntes y las escudriñes ahí en tu hogar. En Job capítulo 8, versículo 9 dice, pues nosotros somos de ayer, dice Job. ¿Somos de qué? De ayer, o sea, del pasado. Y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como una sombra. ¿Cómo compara Job la brevedad de la vida del ser humano aquí en la tierra? Escuchen, como una sombra. Como una sombra, quizás la sombra de uno. Mira, aquí se ve mi sombra. No sé si alcanzan a ver mi sombra. Así dice Job que es la brevedad de la vida del hombre. Pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como una sombra. Santiago, el apóstol Santiago, del Nuevo Testamento, si vamos a Santiago capítulo 4, versículo 13, también habla algo similar sobre la brevedad del hombre aquí en la tierra. Y dice Santiago 4:13, dice la palabra, Santiago 4:13, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis, dice la palabra, lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Dice Santiago. Ciertamente es nieblina que se aparece por un poco de tiempo y luego ¿qué? Se desvanece. O sea que para Job nosotros somos como una sombra aquí en la tierra. Pero para Santiago somos ¿qué? Como una nieblina. Amén. Una nieblina que nos levantamos 6 veces de mañana y miramos los cerros de nuestra ciudad y obviamente no se ve ni siquiera en las montañas porque hay mucha nieblina. Pero pasado un rato, tipo 12 del día, sale el pleno sol y ya vemos esas montañas despejadas. Así es como compara Santiago la brevedad del hombre sobre la tierra, iglesia. Pero Pedro no se queda atrás. Pedro también añade y dice en 1 de Pedro 1:24, mucho oído, atento a la palabra o a las citas bíblicas. Porque si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios, dice 1 de Pedro 4:11. Y si alguno ministre, ministre conforme al poder que Dios da, para que todo sea Dios glorificado por Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora escúchame bien. Pedro dice y ratifica esta verdad sobre la brevedad de la vida del ser humano, diciendo en 1 de Pedro 1:24, porque toda carne es como hierba. ¿A qué compara la carne? O sea, nuestra naturaleza humana como la hierba verde. Dice, toda carne es como hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Esta es la palabra la que Dios está dando en esta hora. Ahora la pregunta que a todos nos compete, ya hablamos de la enfermedad, ya hablamos de la brevedad de la vida, ahora hablemos de lo que nos compete ese tema, el tema de la muerte. El tema de la muerte. La pregunta es ¿por qué morimos? La pregunta es ¿por qué tenemos que morir? La pregunta que muchos se hacen es ¿por qué no podemos vivir toda la vida que quisiéramos y tenemos que morir? Unos de pronto hasta mueren antes de tiempo, qué sé yo. Otros también mueren al nacer y otros ya de viejos quizás, o de muchos días en esta tierra. La pregunta es ¿qué es la muerte? ¿Cómo enfrentarla? Es lo que nosotros nos debe competir en esta hora, iglesia. Esa es la realidad. Hay 3 razones bíblicas, escúchame bien, por las cuales debemos morir. Dios nos quiere enseñar hoy a la luz de la palabra 3 razones bíblicas por las cuales tú y yo debemos morir. O vamos a morir. Amén. Ninguno tiene la vida comprada. Algún día vamos a partir. Solo Dios sabe cuándo. Solo Dios sabe qué día y solo Dios sabe a qué hora va a ser nuestra partida de este mundo. Hay 3 razones bíblicas, iglesia, por las cuales debemos morir físicamente. Físicamente estoy hablando. La primera razón bíblica, es bueno que tomen apuntes, es por causa del pecado y la desobediencia de Adán y Eva. ¿Por causa de qué? Del pecado y la desobediencia de Adán y Eva. Por esa razón debemos morir. Por esa razón no tenemos vida eterna en esta tierra.
por esa desobediencia, ese acto de desobediencia que esta pareja tuvo en el huerto de Edén al desobedecer, al mentirle, al tratar de engañar a Dios. Y fueron expulsados, dice la palabra, del huerto. ¿Por causa de qué? Del pecado y la desobediencia de Adán y Eva. Usted dirá, pero pastor, ¿eso a mí qué me importa? ¿Yo qué tengo que ver con eso? Yo no estuve hace 4.000 millones de años en esta tierra y yo no sé qué pasó en ese jardín, solamente pues el relato bíblico. Pues déjame decirte que Dios conoce esa inquietud de muchos que decían y que dicen. Quizás como decía yo qué tengo que ver que porque esa pareja pecó, entonces yo también ahora tengo que morir por causa de ellos. No, Señor. Dios conociendo eso, Dios es justo. ¿Sabe qué hizo el Señor? Dice la palabra que tenía un plan B. ¿Cuál era el plan B del Señor? El primer Adán falló, pero el segundo Adán no iba a fallar, que es Jesucristo. El primer Adán fue desobediente delante de Dios, pero el segundo Adán fue obediente, no pecó, no se halló pecado en su boca, dice la palabra. Amén. Entonces la pregunta es, está bien, yo no tengo nada que ver con los pecados de Adán y Eva, pero lamentablemente, ese pecado que ellos cometieron en el huerto de Edén me afectó a mí y afectó a nuestras generaciones. ¿Por qué? Porque entró la muerte a este mundo, entró el pecado a este mundo, iglesia. Al entrar el pecado, entró el reino de la muerte, y por eso es que muchos tienen que morir y muchos tenemos que morir, iglesia. Pero Jesucristo dice que Él es la resurrección y la vida, que el que en Él cree, el que en Él cree no morirá eternamente, dice la palabra. Gracias a este acto de desobediencia de Adán y Eva, el espíritu de muerte entró a reinar en esta tierra y asestó un duro golpe a esta primera pareja del jardín del Edén, quitando de en medio a uno de sus hijos llamado Abel. Caín se levantó contra Abel, dice la palabra, Génesis capítulo 4, 8 en adelante, y lo mató, quitándolo de en medio. Abel significa, escúcheme bien, el nombre de Abel significa aliento de vida. ¿Qué significa Abel? Aliento de vida. ¿Y qué significa Caín? Posesión. Por eso fue que él se poseyó, por eso Dios dijo, la vida de él está sobre tus manos. Por eso fue que el Señor le dijo, tu pecado está contra ti, le dijo a Caín, y la vida de él está en tus manos, en pocas palabras le quiso decir Dios. Posesión significa Caín. ¿Y Abel qué significa? Aliento de vida. ¿Qué significa? De esta manera, desde el origen y el principio de la creación, la posesión representa la muerte. ¿Qué representa la posesión? La muerte. Porque Caín fue un asesino, el primer asesino de la historia. Le quitó el aliento de vida a Abel, que tenía como nombre y significado ¿qué? ¿Qué significaba Abel? Aliento de vida. Es por eso que la muerte, el espíritu de muerte y el reino de la muerte opera en este mundo de tinieblas. Y vemos por eso las masacres, vemos los asesinatos, muerte violenta, vemos la guerra donde hay muchos muertos. Amén. Vemos actos de maldad, sicariato, homicidios, asesinatos, hasta suicidios, porque el reino de la muerte está campante en este mundo actualmente. Y más sobre las personas que no conocen de Dios. Más sobre las personas que no han aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador de sus vidas y que no han nacido de nuevo. Ahí opera el reino de la muerte. Esa es la completa realidad, iglesia. Ahora escúchenme bien. Romanos capítulo 5, es el fundamento que Dios te muestra en esta hora. Romanos capítulo 5, versículo 12, toma apunte, escucha, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En Romanos 5, 12 dice la palabra del Señor: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Escúchame bien, ese es el fundamento bíblico. Una cosa la que te digo yo y otra cosa la que el Espíritu Santo te muestra a través de la palabra de Dios. Por eso dice, por lo tanto, versículo 12 de Romanos 5, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Quién fue ese hombre? Adán y Eva. Y por el pecado entró ¿qué? La muerte. O sea que al pecar vino la muerte. Por eso la Escritura dice que la paga del pecado es la muerte. Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y dice la palabra
Y por el pecado, la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿A dónde pasó la muerte? A todos los hombres. O sea que todos los que nacieron después del huerto del Edén, cuando fueron expulsados esta pareja, los que nacieron, todos vino la muerte. Hasta nuestra generación vino la muerte. Amén. Y dice la palabra que pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, todos pecaron. No obstante, dice el versículo 14 de Romanos 5, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Aún en los que no pecaron, ¿aún en quiénes? Diga, en nosotros que no pecamos, que quizás no sabíamos nada de eso, de lo que ha pasado, pero éramos pecadores por naturaleza. Y dice la palabra, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir, o sea, de Cristo. ¿Ven? O sea que lamentablemente, iglesia, el pecado que cometieron Adán y Eva tenía que ser castigado. Y como Dios les decía ahora es justo y recto y permitió que este pecado de muerte no cayera sobre la humanidad, no cayera sobre nosotros la condenación, sino que viniera sobre su Hijo Jesucristo, el cual pagó él justo por los injustos, como dice Pedro, para llevarnos a Dios. El versículo 7 de Romanos 5 dice, versículo 17, perdón, dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Porque así como por la desobediencia de un hombre, ejemplo Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, o sea Cristo, los muchos serán constituidos justos. Amén. O sea, iglesia, que según estos pasajes, los juicios que están viviendo actualmente o viniendo sobre la humanidad, por medio de pandemias, pestes, incendios. Mira lo que pasó ahora la semana pasada. Ya llevan 6 días de incendio allá en Hollywood, California, Los Ángeles. Incendiado totalmente. ¿Y todo por qué? Por la blasfemia a Dios. Porque cuando blasfemamos de Dios, dice la palabra Gálatas 6:7, Dios no puede ser burlado. Porque lo que el hombre siembra, eso recogerá. Ahí están los videos en internet. Blasfemaron y a los 48 horas, o sea, a los 2 días, empezaron los vientos a soplar y se incendió todo, porque Dios es amor, pero también es fuego consumidor y consume aún la maldad y el pecado de los hombres. Esa es la realidad, iglesia. Esa es la completa realidad, mis hermanos en Cristo Jesús. El reino de la enfermedad y la muerte sigue trayendo destrucción sobre los impíos, sobre los que blasfeman de Dios, sobre los que no se han arrepentido de sus pecados. Segunda razón bíblica por la cual debemos morir. Número 1, por el pecado de desobediencia de Adán y Eva. Número 2, segunda razón son 3, por las cuales tú y yo debemos morir en esta tierra físicamente hablando. Número 2, porque nuestro espíritu debe ser separado del cuerpo de muerte. Escúchame bien. Nuestro espíritu que está dentro debe ser separado ¿de qué? Del cuerpo de muerte que tenemos. Ejemplo, nosotros somos como Dios. Nosotros somos como Dios. ¿En qué sentido? Para que no me malinterpreten. Somos cuerpo, espíritu y alma. Alma, cuerpo y espíritu, como quiere llamar. Dice la Biblia que así es Dios. 3 son uno. Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno. Somos creados a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, si Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y son la misma deidad, así somos nosotros, creados a la imagen de Dios. Tenemos un cuerpo, que es este estuche carnal. Tenemos nuestra alma, que posee nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestro intelecto. Y tenemos un espíritu, que es el que va a las manos de Dios. Por eso Jesucristo dijo en la cruz del Calvario: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Porque Él sabía que su cuerpo iba a ir a la sepultura, pero su espíritu iba a ir a la presencia de Dios, a las manos de Dios. Porque el espíritu es el aliento de vida, el soplo de vida que Dios lanzó sobre nosotros. Y por eso somos seres vivientes. Por eso nos movemos. Porque tenemos el soplo divino de Dios. Amén. Ahora escúchame bien, iglesia. La segunda razón, como les decía, bíblica, por la cual debemos morir todos, es porque nuestro espíritu debe ser separado del cuerpo de muerte. O sea que ¿qué significa muerte? Muerte significa separación. ¿Qué significa muerte? Separación. Amén. O sea que cuando yo muera, mi espíritu, mi alma se separan del cuerpo. Mi cuerpo vuelve al polvo, porque en polvo somos, el polvo volveremos.
pero mi alma va a la presencia de Dios, el espíritu mío va a la presencia de Dios. Amén. Existen dos tipos de muerte, iglesia, que bueno que la conozcamos a esta hora, a la luz de la palabra del Señor. Número 1, la muerte física y dolorosa. Y número 2, la muerte espiritual y eterna. Son dos tipos de muerte que existen. Escúchenme bien. La muerte física y dolorosa es la separación, como le decía, del alma y el espíritu del cuerpo físico. Jesús dijo, tiene fundamento bíblico. Vamos a San Mateo capítulo 10, versículo 27. Mateo capítulo 10, versículo 27. Dice la palabra en Mateo capítulo 10, 27. Jesús lo dice: lo que os digo en tinieblas, o sea, en oscuridad, decirlo en la luz. Y lo que oís al oído, proclamarlo desde las azoteas. O sea, que el Señor nos manda a nosotros a publicar abiertamente estos temas. No hay nada que temer, iglesia. Por eso el versículo 28 de Mateo 10 dice: y no temáis a los que matan el cuerpo. ¿A quién debemos temer? A los asesinos, sicarios, homicidas que matan el cuerpo, que le pagan y van y matan. Amén. No temáis, dice la palabra, a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Escucha bien, el alma no la puede matar. Es el ser, digamos, inmaterial, es el ser invisible que no vemos con estos ojos físicos, pero que se desprende de nuestro cuerpo en el momento que fallecemos o que obviamente nos llega la muerte. Y vamos a nuestro destino eterno, como enseña la palabra. No temáis, dice el Señor en Mateo 11, 10, 28, a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Y dice, añade, temé más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, o sea, en el Hades o en el Seol. Hades en griego y Seol en hebreo. ¿A quién debemos temer? Diga, a Dios, que puede destruir ¿qué? El alma y el cuerpo. ¿Dónde? Dice Jesús, en el infierno. Ahora, cuando Jesús habla sobre aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, iglesia, en parte se refiere al cuerpo que muchos van a adquirir una vez se efectúe la resurrección de entre los muertos. Escúchame bien. Les decía que existen dos tipos de muerte: la muerte física y dolorosa, y la muerte espiritual y eterna. Según Juan 5:28, palabras textuales de nuestro Señor Jesucristo. Por si de pronto a ti te han enseñado otra doctrina, por si de pronto tú tenías otro concepto, quizás te vas a disgustar, pues no te disgustes con este pastor. Vea la palabra y escudriñala, porque según ustedes les parece que ahí está en la vida eterna, y ellas dan testimonio de Jesús, dijo el Señor en su palabra. San Juan 5:39. Dice la palabra en el versículo 28 de San Juan capítulo 5: no os maravilléis de esto, dice Jesús, porque vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz. Ejemplo, Lázaro. Lázaro escuchó la voz de Jesús. Llevaba 4 días de muerto, enterrado. Ahora, ¿por qué dice que 4 días? Porque se cree que, según científicamente hablando, la persona es dictaminada como muerta totalmente, sus órganos, sus células, después de 3 días, o sea, después de 72 horas. Y dice la palabra, por eso cuando las hermanas mandaron a llamar a Jesús, en el Evangelio según San Juan capítulo 11, dice el versículo 3, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, y aquí el que amas está enfermo. Dice la palabra del Señor que Jesús se quedó 2 días más. Versículo 6, cuando yo pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Algunos dirán: uy, Jesús tan irresponsable, dejó morir al panita, como decimos nosotros. Uy, Jesús no era un buen amigo, porque mírenlo, cuando más lo necesitaba y estaba enfermo y lo mandaron a llamar, lo dejó morir. Así como decimos nosotros en el argot popular, lo dejó morir. Me dejó morir, me tiró al agua, decimos nosotros en el argot popular. Algunos pensarían eso: Jesús se quedó 2 días más. ¿Por qué? Porque Jesús decía entre él, yo creo, pienso, especulando, que el Señor dijo: pues si voy ya, apenas lo van a enterrar y van a decir que era mentira, que él estaba fingiendo su muerte. Pero ¿sabe qué pasó? Dice la Biblia que fue a los 4 días. Tanto así que la hermana Marta decía: maestro, pero hiede ya, o sea, ya huele mal, ya se pudrió. Y Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Quita la piedra. Y mandó quitar la piedra.
Y dice la Biblia que llamó a Lázaro. Lázaro, ven fuera. Y dice la Biblia que el muerto salió atado. ¿Y sabe qué dijo el Señor? Desatarlo y dejarlo ir. A los muertos hay que desatarlos y dejarlos ir. Si tú eres un muerto espiritual, con todo el respeto, Dios te tiene que desatar y libertar de esa ligadura en la cual estás, y Él te deja ir para que escojas a quien quieres servir. Amén. Dice, volviendo a San Juan 5:28, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz. Oirán su voz. El versículo 29 dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Ah? ¿Qué tal uno morirse y resucitar y que para juicio? O sea, para seguir en el infierno. Tremendo eso, iglesia. Que Dios nos libre, que Dios nos ampare. Amén. Segundo tipo de muerte que existe según la Biblia. Número 1, la muerte física y ¿qué? Y dolorosa. Y número 2, la muerte espiritual y eterna. Esta es la muerte de la cual habla el libro del Apocalipsis, en su capítulo 20. Es el tipo de muerte que nos separará de Dios por toda la eternidad, iglesia. Es la muerte de la cual habló Jesús diciendo en Mateo 10:28, de la cual debemos temer, en la cual el cuerpo y el alma serán arrojados al infierno. Dice Apocalipsis 24, vamos a Apocalipsis 24. El apóstol Juan tuvo la visión celestial que Jesús le mostró. Y dice el versículo 4 de Apocalipsis, y vi tronos, miren la visión que vio este hombre de Dios, allá en la isla de Patmos. Y dice la palabra, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y dice, y vi las almas de los decapitados. ¿De quiénes? De los que le bajaron la cabeza. Quizás vio el alma de Juan el Bautista, le bajaron la cabeza. Y de todos los que habían decapitado. Y dice la palabra y añade, por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. ¿Por qué los decapitaron? Diga, por causa de Jesús y el testimonio y la palabra de Dios. O sea que eran cristianos verdaderos que predicaron aún en el tiempo del anticristo. Aún cuando estaba el anticristo reinando, ellos estaban predicando. Ay, pastor, pero a mí me han enseñado que nosotros no vamos a pasar por la gran tribulación. Pues sí, hay muchas hipótesis. Y hay muchas citas que aparentemente muestran que la iglesia no pasará la gran tribulación, pero yo te digo como ministerio lo creemos, como pastor, la iglesia del Señor sí pasará la gran tribulación. ¿Y por qué lo hará? Porque la iglesia no está preparada, la iglesia está mundanalizada. Y si el Señor viniera hoy por su iglesia, o viniera mañana, o en este mes, o en este año, la iglesia no está preparada. Entonces fácilmente le va a quedar a una persona que dice ser cristiano, entre comillas, negar a Jesús, porque muchos lo van a negar, para que se hace poner la marca en la mano o en la frente, y van a negar al Señor que los salvó. Eso dice la palabra, al Señor que los rescató. Así como está la iglesia. Muy pocos serán los que van a entregar su vida por Cristo. Muy pocos serán los que no van a negar que Cristo es el Señor de su vida, y como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mátenme. Pero la iglesia no está preparada. Eso me hace acordar la historia. Nada más ni nada menos que un grupo de teatro de la iglesia, de una iglesia cristiana. Dijeron, vamos a probar el rebaño de ese pastor. Y se fueron a una iglesia. Se armaron hasta los dientes, se pusieron unas capuchas. Y llegaron a esa iglesia donde estaban todos en congregación reunidos. Y dijeron, bueno, dijeron estos aparentemente maleantes. Se pararon en el púlpito con unas armas largas que iban amenazando que iban a matar a todos. Bueno, aquí los vamos a matar. No queremos saber nada de los cristianos. Así que los que no son de Cristo, háganse acá a este lado. Y casi toda la iglesia se puso a ese lado. ¿Cómo así? ¿Ustedes no es que son cristianos? No, sí, pero es que primero nuestra vida. ¿Y dónde están los que dan la vida por el Señor? ¿A dónde están los Pedros que decían yo no te negaré y los salió negando? ¿Ah? Y cuando de repente, lamentablemente, esas personas encapuchadas en esa iglesia con armas largas, se quitaron todos sus pasamontañas, soltaron sus armas y solamente se quedaron unos 2 o 3. Había una pareja de viejitos allá, dijeron, pues a mí que me mate, yo igual ya me voy a morir. Y fueron prácticamente los cínicos que no negaron, ¿a quién? A Jesús. Y los demás salieron huyendo. Y el pastor, cuando se quitaron esos tipos las máscaras, dijeron, pastor, ahora sí usted siga predicando. Predíquele a estos 2,
Porque toda esa multitud que usted tenía aquí eran solamente que amaban a Dios de boca y no de corazón. Este pueblo de labio me honra. Mateo 15:8. Pero su corazón está lejos de mí. Y en aquel día me dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos aquello, pero yo les diré: no os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. La iglesia no está preparada. Por eso tenemos tú y yo que volvernos a las sendas antiguas. Por eso no podemos estafar ni tumbar a la iglesia, ni robar a la iglesia. Debemos amarla, debemos compartir con ellos lo que tenemos, lo poco o lo mucho, compartirlo con el que no tiene, dice la palabra. Pero hay mucha corrupción, lamentablemente, en el pueblo de Dios. Lamentablemente, iglesia. Entonces muchos aspiran a que va a venir un rato secreto, donde supuestamente viene el Señor y se los lleva a todos, y los demás entonces se quedan aquí para pasar la ira y la gran tribulación. Pues déjame decirte que muchos de los que me están escuchando, muchos de nosotros quizás vamos a pasar esa gran tribulación. Lo dice el apóstol Juan, versículo 5 de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Dice la parte B: y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia. ¿A quién? Al anticristo. Entonces muchos dicen: no, es que esos eran los 144,000 judíos, que ellos a lo último se iban a convertir, iban a dar la vida. Déjame decirte que ahí no me está diciendo que eran los 144,000, o quizás estaban ahí, pero entre millones y millones, más de 8,000 millones de personas que tiene este planeta, solamente iban a haber 144,000 salvos, como dicen de pronto otras denominaciones religiosas. Eso es completamente falso, iglesia. Y dice el apóstol: y vi las almas ahí, porque los cuerpos estaban quizás en las tumbas, de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado ¿a quién? A la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ahí está la prueba tangible. Habían cristianos en aquel tiempo, van a haber cristianos en aquel tiempo, y van a ser decapitados. El anticristo va a decir: mátalos a esos que no me quieran adorar. Y como la historia que les acabo de contar de la obra de teatro de la iglesia, muy pocos son los que van a dar su vida por Cristo. Espero que ahí estemos nosotros, amén. Espero que estemos ahí. Por eso Jesús dice: al que venciere yo le haré esto, al que venciere escribiré su nombre y le haré una piedrita, un nombre ahí escrito que nadie sabe sino el que lo recibe. Al que venciere heredará todas las cosas, al que venciere, o sea, a los valientes del Señor, amén. El versículo 6 es clave, dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte, que es la que yo les digo, la muerte espiritual y eterna, dice: la segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Ahí está claro, iglesia. Tercera y última razón bíblica por la cual debemos morir según las Escrituras físicamente. Número 1, le repito, por causa del pecado y la desobediencia de Adán y Eva. Número 2, porque nuestro espíritu debe ser separado del cuerpo de muerte. Y número 3, porque nuestra vida, escúchame bien, nuestra vida ya no nos pertenece, sino que la vida es de Dios. La vida nuestra es de Dios, amén. Por eso el apóstol decía: para mí el vivir es Cristo y morir de ganancia, amén. Por eso el apóstol mismo decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque él sabía que ya su vida no le pertenecía a él, sino que le pertenecía a Cristo Jesús, el cual la compró con un precio de sangre, iglesia. Y todos los cristianos que me escuchan y ven a través de estas prédicas entendieran que su cuerpo, su vida no les pertenece, valoraría más el cuerpo de Cristo, o valoraría más ese estuche terrenal que Dios le dio. Morada del Espíritu Santo de Dios, el cual mora en nosotros, dice la palabra del Señor. Muchas personas temerosas dicen: si Dios me presta la vida, haré esto o aquello. Si Dios quiere, voy y haremos esto o aquello. Pero el que no es temeroso de Dios dice: yo hago con mi vida lo que me da la gana. ¿Usted quién es para que me venga a decir las cosas que debo hacer? ¿Usted quién es, pastor, para que me venga a decir que me arrepienta? ¿Usted quién es para que me venga a enseñar a mí que yo soy pastor, como me dijeron una vez a mí? Yo soy pastor, yo necesito que usted me enseñe, que me mande sus prédicas. Orgullo y altivez había en esa persona, en ese maestro supuestamente, en esa maestra o pastora. Orgullo y altivez. Si yo soy pastor, yo no necesito que usted me enseñe a mí, porque yo también sé lo que usted sabe. No sabe nada.
y delira, dice la palabra. Es la completa realidad, iglesia. Ahora escúchame bien. Hay muchos que dicen yo hago con mi vida lo que me da la gana y no saben ni siquiera lo que están diciendo. Estos olvidan que la vida que tienen, al igual que sus hijos, parientes, familiares, son prestados. Y nadie es dueño de nadie. Nadie es dueño de nadie. Mi hijo sí, pero ¿por qué no quiere el temor de Dios? Mi hijo sí, pero ¿por qué no se hace respetar de su hijo? Su hijo bien patán, bien grosero y como si nada. No, Señor. Por eso dice la palabra que en los últimos días los hijos harán morir a los padres, los harán morir, porque se ha perdido el respeto y la cultura, iglesia. El ser humano solo es un simple administrador de lo que Dios nos ha dado. Llámese hogar, llámese familia, llámese ministerio, esposa, esposo. Llámese hijos, trabajo, empresa, recursos, etc. Somos simplemente administradores. ¿Qué somos nosotros? Administradores. No somos los dueños. Los dueños es Dios. Dios es el dueño de la vida. Amén. Dios es el que nos da la vida y nos la quita. Eclesiastés capítulo 8, versículo 6 dice: porque para todo lo que quisieres hay tiempo, dice el Señor, y juicio. Porque el mal del hombre es grande sobre él. Pues no sabe lo que ha de ser, dice la palabra, y el cuándo haya de ser, ¿quién se lo enseñará? Dice la palabra. El versículo 8 es clave y dice Eclesiastés 8:8, para que lo busques en tu Biblia. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu. No hay hombre, no existe hombre alguno. Solamente Jesucristo, y porque era el Hijo de Dios. Él decía, yo pongo mi vida, yo la doy y yo la tomo. Amén. Pero dice la palabra, versículo 8, no hay hombre que tenga potestad, o sea, autoridad sobre el espíritu, para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Nadie tiene potestad sobre el día de la muerte. Nadie sabe cuándo va a llegar la pelona, como decimos nosotros, cuándo va a colgar los guayos, cuándo va a estirar la pata, como decían los abuelos. Nadie sabe. ¿Ah? Como un señor que le decían, arrepiéntase, busque de Dios, y él decía, no, Señor. Decían, cambie de casa, a mí esta casa se le va a caer encima. No, Señor, a mí me tienen que sacar con los pies por delante. Y con los pies por delante lo sacaron porque le dio un infarto en esa casa que se iba a caer y se murió. Se cumplió lo que él decía. Escúchenme bien, versículo 8, parte final de Eclesiastés 8 dice: nadie tiene potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Todo esto he visto, dice el versículo 9, y he puesto mi corazón en todo lo que bajo el sol se hace. Hay tiempo en que el hombre se enseñoreará del hombre para mal suyo. Hay muchos que se quieren enseñorear del mismo hombre. Hay muchos, lamentablemente, ministros que dicen, no, es que aquí se hace lo que yo diga. Yo soy el pastor, yo soy el líder, yo soy el ungido. Yo soy el que Dios me puso aquí. No, Señor. Tiene que haber humildad en nuestro corazón. Y si se va, pues que se vaya, que le vaya bien. No podemos hacer eso, iglesia. Pero sí lo dice la palabra. Hay tiempo en que el hombre se enseñoreará del hombre para mal suyo, dice la palabra. Porque lo que muchos ignoran es que nosotros como pastores tenemos que rendir cuentas a Dios por esas ovejas, por esos que se han ido, que Dios los trajo con un propósito y no lo valoramos, no lo apreciamos y se fueron. O que por orgullo y altivez nos creímos más que todos. Mientras vivamos en esta tierra, iglesia, nos es necesario valorar y cuidar nuestra vida. Y de paso echarle mano a los nuestros y a nuestro prójimo. Para concluir con este mensaje, vamos a ver brevemente los tres eventos que encaminarán al verdadero cristiano a la hora de su muerte en esta tierra. 3 eventos que encaminarán al verdadero. Cuando digo verdadero cristiano, es al que nació de nuevo, es al convertido y es al que le sirve a Dios. 3 eventos. Primer evento que encaminarán al verdadero cristiano a la hora de su muerte en esta tierra. Número 1 es que el alma del cristiano va directamente a la presencia de Dios. Escúchalo bien, tú que estás ahí a través de estas redes sociales. El alma tuya, si le sirves, si eres fiel con Dios, cuando mueras y partas de esta tierra, va a ir directamente a la presencia de Dios. Jesús lo dijo en Mateo 10:28. El alma no se puede matar. Teme más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. O sea que quiere decir que cuando nosotros
partamos en obediencia a Dios de esta tierra, nuestra alma va a ir directamente a la presencia de Dios. Salmo 90:10, léelo conmigo. Salmo 90:10 dice: los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con toda su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Esos años van a pasar. Los días de nuestra edad, dice la Biblia, son 70 años. En los más robustos, o sea, los más que se alimentaron, se cuidaron más, 80 años. Significa que si ya estamos pasando los 80 años, es tiempo extra, con todo el respeto que Dios nos está dando. Con todo el respeto, es tiempo que debemos valorar más la presencia de Dios y acercarnos y buscar más el encuentro con Dios. Amén. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en lo más robusto son 80 años, con toda su fortaleza es molestia y trabajo. ¿Por qué dice que es molestia y trabajo? Imagínate un cuerpo de 80 años, los golpes que da la vida, las caídas. Ya volvemos a ser como un niño prácticamente, iglesia. Debemos prepararnos para el encuentro con nuestro Dios, porque pronto pasan esos años, son como un pensamiento y ya estamos arriba. Volamos, dice, volamos. ¿Y a dónde volamos? A la presencia de Dios. Ahora, Salmo 48:14, ya voy a terminar, iglesia. Salmo 48:14 dice: porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Dice la palabra que Dios a ti y a mí nos va a guiar mucho más allá de la muerte. Amén. Porque tenemos un alma que cuando salgamos de este cuerpo, solo Dios sabe a dónde va a ser nuestro destino eterno, según lo que hayamos hecho. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 6, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto, y nos dice a los ministros, a los que servimos en la obra, a los que nos estamos consagrando para Dios, a los que estamos buscando la santidad en Dios. Este año, por eso aquí en la iglesia lo hemos decretado como el año de la santidad, o sea, dejar de hacer lo que antes hacíamos para agradar a Dios, y no para agradar al mundo y para agradar a los hombres. Porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, iglesia. 2 Corintios 5:6 dice Pablo: así que vivimos confiados siempre y sabiendo, porque él lo sabía y se lo comunicaba a la iglesia, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Mientras yo esté en este cuerpo, estoy ausente de la presencia de Dios. Pero cuando ya yo no esté en este cuerpo, probablemente, si es la misericordia de Dios conmigo, voy a estar en la presencia de Dios. El versículo 7 dice: porque por fe andamos, dice Pablo, no por vista. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, dice Pablo, y presentes al Señor. O sea, que a él no le importaba. Si le quitaban la vida, pues no importaba. De hecho, fue un perseguidor y ya ahora era perseguido, no importaba. Él sabía que su vida se la debía a Cristo. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, dice Pablo, versículo 9 de 2 Corintios 5, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. El versículo 10 es clave, de 2 Corintios 6, 2 Corintios 5. Dice: porque es necesario, dice Pablo, que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras está ¿dónde? En el cuerpo, o sea, en ese estuche carnal. Dice: para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras está ¿dónde? En ese estuche carnal, en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea que nosotros, como pastores, tenemos que rendirle cuentas a Dios por las ovejas. Si tienes hogar, por tu esposa. Si tienes hijos, obviamente también por tus hijos. Aunque hay hijos rebeldes, hay hijos ingratos, hay hijos que no valoran y que no respetan ni siquiera a sus padres. Pero aún así, oramos por ellos a la distancia. Oramos por ellos en el nombre de Jesús. Segundo evento, son 3, ya finalizo, que encaminarán al verdadero cristiano a la hora de su muerte física en esta tierra. Número 1, el alma de este cristiano va directamente a la presencia de Dios. Y número 2, es que el cuerpo físico entrará en el sepulcro esperando el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. ¿Qué va a pasar con nuestro cuerpo físico? Va a ir al sepulcro esperando el arrebatamiento, o sea, cuando Cristo venga en gloria. Dice la cita, penúltima cita, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. 1 Tesalonicenses 4:13 dice:
el apóstol Pablo, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. Dios no quiere que usted ignore esta palabra. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, de los que ya están muertos, como Lázaro. Dios no quiere que ignoremos los que ya murieron, y más como cristianos que están esperando su resurrección. Y dice el apóstol Pablo, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Por qué? Porque en esta iglesia de Corinto habían personas que habían perdido la fe de que su ser querido que había muerto iba a resucitar. Y venían otros con otras filosofías y los engañaban. Entonces Pablo le dijo, no señor, no van a ser como los otros, no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. No tenían esperanza en la resurrección. ¿Y por qué? Porque no les importaba. Pero nosotros, el fundamento, la base de la iglesia cristiana es la resurrección de entre los muertos. Y vamos a resucitar con Cristo Jesús. Él ya resucitó y va a resucitarnos a nosotros. El versículo 14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. O sea, está hablando de que va a traer y van a venir desde el cielo con las primicias, con los 144,000 y con todos los mártires decapitados que están al pie del trono de la gloria de Dios, diciendo, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no vengará nuestra muerte de los que moran en la tierra? Porque ellos clamaban ahí, y dice la Biblia que se les dieron ropas blancas, lino fino, y se les dijo que esperara un poco de tiempo hasta que el resto de sus hermanos también fueran muertos como ellos. Eso lo dice el Apocalipsis. O sea que la iglesia sí va a pasar la gran tribulación. Ahora es para que nos preparemos. Nadie se prepara por un rato. Ustedes hablan en muchas iglesias, congregaciones, con todo respeto de tú que me ves, hablan de un rato secreto que el Señor va a venir y se va a llevar secretamente a los que estén convertidos, y los demás se quedan y se joden. No, Señor, así no va a ser. Dios no hará excepción de personas. Dios va a llevarse a que esté preparado. Dios no se va a llevar a los religiosos. Dios no se va a llevar a los homicidas, porque dice la palabra que ningún mentiroso, que ninguno afeminado, con todo el respeto, que ningún borracho entrará al reino de los cielos. Y eso lo vemos mucho en las iglesias. Hay iglesias que celebran hasta el 24 y el 31, lo celebran como normal, como la gente del mundo, y toman trago y bailan ahí en su salón reunido. ¿Usted cree que eso es de Dios? Necesitamos buscar la santidad de Dios. Amén. Por eso dice la palabra, que Dios va a traer con Jesús a los que durmieron en él. O sea, a los que creyeron en él, a los que dieron su vida por él, a los que fueron perseguidos por él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Es palabra del Señor, no de Pablo. Que nosotros que vivimos, dice Pablo, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que durmieron, o sea, a los que ya murieron. Él dice, los que habremos quedado. ¿Cómo así que habremos quedado? Claro, porque la persecución va a ser tan grande que muy pocos van a quedar. Jesús mismo lo dijo. Cuando el Hijo del Hombre venga a esta tierra, ¿hallará un fe? Se hizo la pregunta a Jesús. Ahí está el Evangelio. ¿Hallará un fe en la tierra? Digo, ¿fe en la tierra? Porque quiere decir que muchos lo van a negar. Y él dice, el que me confiese delante de mi Padre, le confesaré. El que me confiese delante de los hombres, le confesaré delante de mi Padre, que está en los cielos. El que me niegue delante de los hombres, le negaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Mateo 10:32, ahí está la palabra. Ahora escúcheme bien, iglesia. Dice el versículo 15, primera de Tesalonicenses 4, el fundamento bíblico. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado, porque muchos van a ser perseguidos por el anticristo y van a morir a filo de espada, hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, dice Pablo, los que vivimos, claro, los que no hayan matado, los que vivimos, dice Pablo, o sea, los que hayan quedado en la gran tribulación, dice, los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, dice el versículo 18 del 1 Tesalonicenses 4, por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Dios quiere que esta sea una palabra de aliento, no de tristeza para muchos. Si tú andas en el mundo, andas en pecado, pues va a ser una palabra de tristeza, porque en cualquier momento te sorprende la muerte, en cualquier momento te sorprende Cristo.
Pero si tú estás con Él, si estás buscando la santidad, si estás buscando la obediencia, hacer lo bueno delante de Dios, apartándote de lo malo, tenlo por seguro que vas a estar alegres con esta palabra. Y vas a estar gozoso. El Señor viene pronto, dice el Apocalipsis. Ven, Señor, vienen entre los que dicen y adoran que el Señor venga pronto. Eso dice la palabra. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Esto muy poco se predica, pero si se predica un rato secreto. Que el Señor va a venir y nos va a llevar y quizás hasta una nave espacial, qué sé yo. Muchos han dicho eso. No sé dónde sacaron una filosofía, esa teoría del rapto secreto. La Biblia sí habla de arrebatamiento, no habla ni siquiera la palabra rapto, está en la Biblia, pero sí habla de arrebatamiento. Vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Amén. Los que hayamos quedado, nuestros cuerpos van a ser revestidos. Por eso dice el apóstol Pablo: no todos morirán, no todos moriremos. Los que quedemos hasta cuando el Señor venga en pie, los que quizás hayamos huido de la bestia, del anticristo. El Señor dice: cuando vengan a una ciudad, huyan a otra, huyan a los montes, huyan a todas partes, huyan, salven su vida. Pero a los que cojan, nunca nieguen mi nombre, dice el Señor. Porque si lo niegan, están dándole gloria al diablo y no a Dios. Esa es la realidad, iglesia. El tercer y último evento que encaminarán al verdadero cristiano a la hora de su muerte física en esta tierra. Número 3, con eso concluyo, es que el verdadero cristiano regresará resucitado a esta tierra para reinar con Cristo 1000 años. O sea, que vamos a reinar con Cristo 1000 años arriba y luego bajamos a esta tierra a reinar con Cristo 1000 años, como decía el profeta Isaías. Esto será después del Apocalipsis. Esto será el milenio que habla la Biblia, que profetizó Isaías capítulo 11, versículos 6 al 8, donde él dice: morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito, se acostarán juntos, dice la palabra. En conclusión final, iglesia, esto nos enseña que la nueva tierra donde estaremos, después de muchos acontecimientos apocalípticos, serán de mucha paz. En otras palabras, será el paraíso que Dios quiso que hubiera en esta tierra desde su origen. Donde desafortunadamente Adán y Eva no cumplieron el propósito de Dios y fueron desobedientes, pero el segundo Adán, que es Cristo, dice la palabra, sí cumplió ese propósito y por eso nos abre las puertas del reino de los cielos para que lleguemos a su reino eterno. Vamos a orar, darle gracias al Espíritu Santo. Si tú no has aceptado a Cristo Jesús, yo te invito a que hoy lo aceptes para que estas promesas se cumplan en tu vida. Repite conmigo: Señor Jesús, en esta hora te entrego mi vida. Entrégale tu vida a Dios. Si has estado en pecado y desobediencia, aún siendo cristiano, dile: Señor Jesús, te entrego mi vida, te entrego mi alma y mi corazón. Dile al Señor: Señor, perdona mis pecados que he cometido contra ti, contra los hombres. Lávame con tu sangre, Señor, y líbrame de la mano del maligno. Dile al Señor: Señor, me arrepiento. Ayúdame, Dios, a arrepentirme de corazón y no solo de boca. Te pido, Dios, que me guardes, que guarde los míos. Tu palabra dice, Dios: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31. Ayúdame, Señor, a confiar en ti, a no ser un cobarde y a no negarte. Dile a Dios: Señor, ayúdame a no negarte, Dios. Ayúdame a hacer las paces contigo, mi Señor, y a servirte fielmente de corazón. A no buscar la religión que no sirve para nada, sino buscarte a ti, Señor, que eres el camino, la verdad y la vida. Gracias, Dios. Dile al Señor: en tus manos encomiendo mi espíritu, todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Y dile a Dios: Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida que tienes ahí en el libro, en el Apocalipsis, en el cielo. Escribe, Señor, mi nombre en tu libro y no lo borres, Dios. Porque cuando me llames a tu presencia, si mi nombre no está ahí escrito, no seré salvo, Señor, y iré al tormento eterno. Guárdame, Dios, en el nombre de Jesús, ya que tu palabra dice, Señor, que tú haces salir el sol sobre buenos y malos y haces caer tu lluvia sobre justos e injustos, Dios. Esa es mi oración en el nombre de Cristo Jesús. Si has orado esta oración con fe y de corazón, ya eres salvo. Yo declaro en el nombre de Jesús y decreto como pastor y ministro de la buena enseñanza de Dios, que eres salvo, eres una nueva criatura en Cristo Jesús y que tendrás ese encuentro personal con Cristo, tanto aquí en la tierra como en la eternidad. Que Dios te bendiga, mi querido hermano, a la distancia. Son mis deseos sinceros para ti. Es el pastor Roque Celorio, Ministerio Iglesia Pescadores del Reino. Bendiciones a la distancia.